Hola, Dios te bendiga, que seas lleno de gracia y del Espíritu Santo. Quiero dar una advertencia a aquellas personas que son cristianas, los hijos de Dios, pero también personas que no son cristianas, que buscan cuidar a sus hijos de las trampas del enemigo de las almas, que es Satanás. El Señor lo reprenda. Cristo es el Santo de Israel, el Todopoderoso, y debes velar y orar y pedir socorro al Señor Jesucristo para que guarde a tus hijos. Y hay cosas que debes hacer, pero algo quiero decirle a los cristianos. Se está enseñando en muchas iglesias que tatuarse es algo normal. Yo quiero decirles por testimonio propio a los cristianos que quieren salvar su alma y la de sus hijos, que no permitan jamás que sus hijos se tatúen. Son puertas abiertas a los demonios. Cuando alguien te tatúe es igual como si introdujeras un demonio en tu cuerpo. Oh Santo, maravilloso Jesús. Muchas revelaciones yo he tenido al respecto. Lo digo por testimonio propio. Estuvo ocurriendo en mi familia, pero el Señor ya me había advertido antes cuál sería mi actitud cuando esto llegara. Mientras yo siempre he orado porque el Señor me ha revelado las oraciones que tengo que hacer al respecto. Oren y velen y oren por sus hijos. Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y sabiendo que le queda poco tiempo, quiere destruir a la humanidad y a los cristianos. Entonces, amados hermanos, el diablo, el Señor lo reprenda, para marcar a los hijos de Dios, utiliza una estrategia llamada tatuajes y usa lenguajes de convencimiento como la serpiente, que es astuta, como engañó a Eva y a Adán. Los tatuajes son demonios incrustados en la piel y tocan la sangre de la persona, son puertas abiertas a demonios. Entonces, así Satanás ata a las personas y ata a los cristianos para que no avancen en la obra del plan de Dios, en la obra del plan perfecto de Dios. Tú nunca consientas como padre a tus hijos, ni como hermano a los hermanos, ni a nadie que proceda a tatuarse. A mí me fue revelado esto tiempo antes que mis hijos decidieran hacerse un tatuaje siquiera. En una ocasión yo vi una visión en sueños. Veía que alguien venía y me tatuaba mi pierna derecha de colores. Y era un tatuaje muy extendido en toda mi pierna, desde la raíz de mi pierna hasta abajo de mi pierna. Y era un tatuaje colorido. Entonces yo me veía el tatuaje y decía, ¿qué es esto? Y muchas cosas que yo hablaba al respecto. Entonces yo desprecié ese tatuaje y empecé a quitármelo con mi mano, y de pronto veo que ya no tengo ese tatuaje, y después descubrí que ese era un demonio, y luego veo
en el negocio donde están esas personas que hacen los tatuajes, veo los lenguajes y los logos. Esas personas también el Señor me reveló no hacer riquezas, ningún cristiano haga negocios ni riquezas con negocios de los demonios. Los tatuajes son negocios demoníacos. No haga negocios con los tatuajes, son demoníacos y a Dios no le agradan. Es un trabajo para el diablo. Todo aquel que es cristiano no haga ganancias con los tatuajes, porque son trabajos malditos. El Señor reprenda al diablo, no dan frutos, se secan. Cuando el diablo trata de marcar a los cristianos, a los hijos, a nuestros hijos, con los tatuajes, tarde o temprano, esos negocios se secan, se pudren, no dan frutos. Y a los hijos de Dios, si tú oras y velas por tus hijos, el Señor te va a dar estrategias para orar y para que tus hijos sean lavados por esas marcas del diablo. El Señor lo reprenda. Entonces el Señor te va a dar, si tú no consientes a tus hijos, si tú no los consientes, tú no jamás felicitas, jamás le dices a tu hijo, oh hijo, sí, está bien, oh ya te hiciste millonario con tu trabajo de los tatuajes, ayúdame hijo, sí está bien, mira, trae el dinero para esto, no ocupe ni un peso de familiares o personas que usted sabe que tienen negocios de tatuajes, no tome nada y mucho menos si ellos son cristianos, porque le voy a leer la palabra que el Señor me dio para eso. El diablo tiene lenguajes. Luego ese negocio de tatuajes, después ese negocio de los tatuajes, a mi hijo, otro cristiano, le dejó un negocio de tatuajes. Mi hijo es un artista. Entonces él empezó a hacer tatuajes con ellos. Entonces él se hizo socio de ese negocio. Después yo veo las publicaciones en ese negocio, donde hay muchas palabras de convencimiento. Satanás tiene un lenguaje para engañar a la gente y a los jóvenes y a los adultos. Esos son demonios que quieren conquistar tu alma y quieren enamorar tu alma hasta que tú consientas, para que tú abras puertas y para que tú al final te pierdas por consentir a tus hijos y a las personas que tatúan. Ni por necesidad, aunque te estuvieras muriendo de hambre, aunque estuvieras en la calle, aunque todos se burlen de ti por ser pobre, no tomes un peso de negocios de los tatuajes. Eso es lo que el Señor me encargó, me encomendó hablar para los cristianos. Entonces, sí, para todos los moradores de la tierra, y estoy aquí para eso. Santo, maravilloso Jesús. Ahora, yo entonces me encuentro que en ese negocio hay palabras de consentimiento. Satanás tiene lenguaje para convencer, para robar, matar, hurtar y destruir. En ese mismo negocio me encuentro ciertos logos y ciertos escritos que decían algo así. Son demonios conquistadores que quieren conquistar para profanar el cuerpo de Cristo. Una vez que ellos logran que tus hijos se tatúen, ellos los atan ahí. Entonces ahí los tratan de contaminar y ese tatuaje hay que desautorizarse. Y nuestros hijos lavarse. A mí el Señor me ha enseñado estrategias cómo deshacerme de eso después que un hijo se ha tatuado, pero uno de los principales armas que debes usar como padre o como pastor es decir no y rechazar totalmente esos trabajos, no aceptar ni dinero, ni consentir a las ovejas ni a los hijos
que van a las iglesias, ni a las ovejas, ni a hijos, ni a nadie. Ningún pastor, ningún padre, ninguna madre cristiana que consienta a sus hijos en esto salvará su alma. Ninguno. Tenga mucho cuidado. Luego yo veo en ese negocio que le dejaron en sociedad otro cristiano a mi hijo. Me encuentro con que ahí hay muchos logos y uno de ellos me impactó, que decía que una mamá con tatuajes es como cualquier mamá, solo que más colorida. El Señor reprenda al diablo. Los demonios tienen un lenguaje, pero nuestro Señor Jesucristo, Él es el verbo, el que destruye todo plan del diablo. Si tú como padre y tú como pastor permaneces fiel al Señor y no consientes a tus hijos ni a nadie en la iglesia, bien que salvarás tu alma y la de tus hijos y las ovejas que el diablo quiere matar. Santo maravilloso Jesús. Amados, oh poderoso Jesucristo de Nazaret, hay tantas cosas que el Señor me ha enviado a hacer, pero esta es una gran mentira del diablo para retrasar la obra de Dios y para abrirle las puertas a demonios de ira, a tus hijos, que persigan a tus hijos día y noche. Es el excremento del diablo. La tinta de los tatuajes es un excremento de demonios. La tinta de los tatuajes, óigame bien, es excremento de demonios de ira. Es excremento de demonios de ira. El Señor reprenda al diablo. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret tú tienes que decir, suelta a mis hijos, Satanás, y tienes que orar. Y ponerte en guerra contra el diablo y también los pastores. Se ha hecho una moda en las iglesias. ¡Ay de los moradores de la tierra por esto! Miren, estos son logos diabólicos. Es uno de los logos que yo me encontré. Yo le hice unos cambios por si tienen derecho de autor. Le hice unos cambios. Estos son los diseños que Satanás ha movido a mi hijo a diseñar para esos negocios. Y otros más que poco a poco se los voy a ir presentando. Todos esos tatuajes estaban esa vez en mi pierna tatuados. Y después yo me los quité y me negué totalmente. Y de pronto aparezco en una azotea alta, muy alta, donde mi familia y mucha gente, donde en lo literal, la familia que le dicen a mi hijo, le dicen, ay, qué bueno, haz lo que quieras si a ti te gusta. También los cristianos le dicen a mi hijo, ay, está bien, hijito, es un buen trabajo. Cristianos y familia hacen esto. Cristianos y familia hacen esto. Y desde que ellos vieron que mi hijo empezó a hacer eso, todos lo empezaban a felicitar. ¡Qué lindo! Muy bueno, qué bonito. Haz lo que te gusta. ¿Te va bien, verdad? Está muy bien, es un buen trabajo. El Señor reprenda al diablo. Pero a mí el Señor ya de antes me había mostrado. Y yo me negaba totalmente, rotundamente en esa visión en sueños. Y en oración yo estuve viendo muchas visiones al respecto. Despierta y dormida. Pero yo sé lo que el Señor me ha revelado. Es el excremento de los demonios de la furia, la tinta de los tatuajes de la furia del diablo, demonios que Satanás envía a las familias para hacer guerra, para que los padres se aborrezcan con los hijos.
y la gente se aborrezca. Para eso hacen esas marcas. Entonces, tú tienes que orar y no consentir. Y maldecir esos frutos que no darán fruto, que se secarán en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. No darán fruto. Y mientras orar por tus hijos, diciéndole a Satanás que suelte a tus hijos, sin dejar de orar hasta que veas que el diablo los suelta, y velar y orar. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Son gusanos sanguinarios, la tinta de los tatuajes, pero Satanás usa primero un lenguaje y lo incrusta en los oídos. Son unos gusanos de sangre. Unge a tus hijos, ora por ellos. El Señor me ha revelado muchas cosas, cómo pelear contra esos demonios y contra Satanás. Poderoso Jesús, el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, amados, Satanás miente desde el principio. Por eso tiene nariz, así, su nariz. Así tiene su nariz. Miente y en sus cabezas, sus adornos, se hace los corazones. Como que este corazón de amor. Me encontré unos logos que hablan de los tatuajes. Y hay unos logos que al final dicen, te quiero mucho. Tatúate, te quiero mucho, te espero. Y los dueños de los hoy en día están usando frases de amor sobre tus hijos. Satanás tiene estrategias, les ofrece amor a los hijos. Yo veía que ese demonio en sueños me ofrecía amor. Y me ofrecía cosas que a mí me hacen falta, como casa y todo lo que a mí me hace falta. Y yo le dije, no, son demonios y se empiezan a multiplicar. Terribles, y había mujeres y gente que decía, yo los quiero, están lindos. Y así lo hacen en la vida real. Y por más que yo les advertía, ellos me decían, pero Andrea, te va a dar esto, casa, lo otro. Entonces, yo he tenido esas revelaciones, pero también lo he vivido en persona, que las personas dicen eso, pero cada vez que lo dicen yo sé que son los demonios que hablan en ellos, porque el Señor me lo reveló. No los escuches, son demonios los que los usan para decir que está bonito, que está bien, que es conveniente, porque así se te va a acabar todas tus necesidades. Vas a tener lo que siempre te hizo falta, porque ese negocio es bueno, dicen los demonios, y usa a tus familiares, a los cristianos. El Señor reprenda al diablo. Ahora quiero decirte, cuando yo me negué y vi que esas cosas eran demonios que se convertían en perros, y ver esos excrementos de esos demonios de furia, esa tinta gris de los tatuajes, los colores primarios, todas esas tintas son excrementos de los demonios de ira. El Señor reprenda al diablo. Tiene que ungir a sus hijos si se tatuaron, desautorizar, ungiendo con aceite esos tatuajes en el nombre poderoso de Jesucristo. A mí el Señor me reveló limpiarle las espaldas, lavarle las cabezas con jabón espiritual, porque Jesús dice en la Escritura que Él lavará los pecados de su pueblo como jabón de lavadores. El Señor me mostró cómo lavarle la cabeza con jabón a uno de mis hijos que se tatuó 2 veces para que lo soltara esa atadura. Santo, maravilloso Jesús.
Y si tu hijo quiere, es el Señor. Y cuando le dije a mi hijo, él me estaba escondiendo que se había hecho una rayita en ese mismo negocio. Entonces el Señor me reveló que yo le dijera a mi hijo, ponte aquí boca abajo porque te voy a lavar la espalda. Y te voy a lavar tu cabeza. Y yo veía cómo le lavaba la cabeza con bastante jabón y le sacaba un gusano de sangre de aquí atrás, de esta parte de aquí del oído. Y luego veía que le volvía a lavar la cabeza con mucho jabón y le salía del otro lado del oído otros gusanos de sangre, como una sanguijuela. Son demonios chupasangre, quieren matar a tus hijos. Luego él le digo, ponte, voy a orar por ti, ponte de espaldas, le dije, y boca abajo aquí te voy a lavar espiritualmente, te voy a lavar espiritualmente. Y él me dijo, no, pero yo ya había visto la visión en sueños. Y él me decía, no, en la vida real, cuando yo desperté y le dije, ven, voy a orar por ti. Tuve una visión en sueños, voy a lavarte espiritualmente en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero yo no sabía que a mi hijo más pequeño le había hecho una rayita atrás en la espalda. Él no se hizo tatuaje, sino que una rayita tatú. Entonces yo al orar le digo, ponte de espaldas porque te voy a lavar espiritualmente. Y él me decía, no. Y ya tenía tiempo, se me hacía extraño que no le gustaba que lo viera sin camisa, eso me extrañaba. Decía yo, qué extraño, porque él está acostumbrado normal entrar, salir sin camisa cuando aquí hace mucho calor. Dije, ¿y ahora qué le está pasando? Pero era porque se estaba escondiendo. Pero el Espíritu Santo lo descubrió. Mientras uno ora, el Señor descubre todo. Entonces yo empecé a orar por él, le dije, destápate la espalda, y él me decía que no, y le dije, no contristes al Espíritu Santo, esto es de parte de Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, descúbrete la espalda porque te voy a lavar la cabeza. Espiritualmente vi que tenías esto y esto y esto. Él me dijo, bueno, solo que vas a ver algo de lo cual no estoy orgulloso. Vas a ver algo de lo cual no estoy orgulloso. Y yo siempre pensé que él no tenía nada. Solo mis otros 2 hijos habían hecho eso. Pero el Señor descubrió todo. Entonces cuando yo voy y destapo su espalda y veo esa pequeña y diminuta rayita, y le digo, ¿qué es esto que tienes aquí? Y ya me dijo, es un tatuaje. Y yo dije, gracias Cristo, pero me impacté. Por un momento dije, no puede ser esto. ¿Y en qué momento hiciste eso? Y fue algo, hermanos, que empecé a sentir esa ira del diablo que quiso dañar. Y a mí antes el Señor ya me había hablado todo eso. No me agarró desprevenida. Pero se siente la ira del diablo. El Señor lo reprenda. Lo impactante es que el poder de Dios es más poderoso. El Señor es más poderoso que toda ira satánica. El Señor reprenda al diablo. Bendito Dios maravilloso Jesús. No consientas a tus hijos, porque hay una palabra para los padres y pastores en la tierra que hacen esto. Yo se los digo porque yo pasé eso. Y aún mi hijo mayor sigue en ese negocio. Pero yo tengo fe en el Señor Jesucristo que un día saldrá de ahí. Sigue orando por tus hijos. No permitas, no consientas nada ni a los pastores,
no consientan en tu iglesia a nada ni a nadie que haga esos trabajos, porque ay de los moradores de la tierra. En esa visión, en sueños, donde a mí me tatuaban esa pierna con todos los colores y yo me quitaba eso de mi pierna. Luego, santo, maravilloso Jesús, gracias Cristo. Bendito es el Señor Jesucristo por siempre. Aleluya. En eso, hermanos, miren qué impactante el caso. Yo me veo en una azotea alta, gritando, que a mí me decían que aceptara eso porque yo iba a tener todo lo que necesitara, casa, carro, todo lo que yo necesitaba. Entonces yo les gritaba y les decía, ustedes, lo que ustedes no saben, es que yo desde antes fui preparada para ser pobre. Yo amo al Padre, yo amo al Hijo y yo amo al Espíritu Santo. ¡Ay de los moradores de la tierra! Y ahí me desperté. Y quiero que sepa, hermanos, que si usted no se niega a esto, ¡ay de usted como de los moradores de la tierra! Santo, maravilloso Jesús. Su confianza debe estar en Cristo, no en las riquezas. Vienen tiempos en que así el enemigo engañará a muchos con esto de la marca, que no puedan comprar ni vender, unos morirán de hambre. Y desde ahorita estamos siendo preparados para eso, como decía Pablo, que él sabía estar en hartura, como también en padecer, en hambre. Sabía estar harto, para padecer hambre también. Usted no consienta. Los tatuajes son demoníacos. Todos los negocios de tatuajes son una trampa de Satanás sobre usted y sobre sus hijos. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Solo que manténgase fiel. Y así quizá el Señor tenga misericordia de sus hijos. Y seas salvo tú y tu casa. Yo, gloria a mi Señor Jesucristo, que Él me ha mostrado cómo orar por mis hijos, para que esos enemigos los suelten. Y Él a su tiempo, Él me dará la victoria. Y con mi hijo menor me dio la victoria, aleluya. Porque mi hijo dice, mamá, hace mucho que le pedí perdón al Señor. Hace mucho que me avergoncé de haberme hecho esa rayita. Solo falta que mis otros dos hijos hagan lo mismo. Pero yo amo al Padre, yo amo al Hijo y yo amo al Espíritu Santo. No, usted no se desanime entre más vea que sus hijos hacen algo que no deben hacer. Usted manténgase fiel. Como pastor, como padre, como maestro, como evangelista, no consienta. Ni por hambre, ni por nada. Mire, esta palabra esto es para todos los pastores que permiten los tatuajes en sus iglesias, en sus hijos, los negocios de tatuajes. Haga campaña en contra de los tatuajes, en contra de los tatuadores en su iglesia. Y explíquele a todos los muchachos, a todos los que se tatúen, explíquele eso. Esté haciendo hincapié día y noche. No consienta ni permita nada. Si sus hijos se tatuaron, tampoco los condene a ellos. Sino ese fruto, condene ese fruto, maldiga ese fruto, que no dará fruto, esos frutos del diablo de los tatuajes sobre sus hijos. Pero no a sus hijos, porque no tenemos lucha contra carne y sangre.
Busque primero el reino de Dios y su justicia. Nosotros solo sigamos en fe, sin consentir nunca tal cosa. Usted no diga, ay, pobrecito mi hijo, es que es joven, es que no. Aunque sea joven, aunque haya sufrido, usted no consienta, sea enérgico. Tenga esa autoridad, tome su autoridad y el Señor le dará la victoria. Santo, maravilloso Jesús. Mire, esta palabra es para todos esos pastores y todos esos padres que consienten estas cosas y que toman beneficio de las propuestas de Satanás, beneficio de la conquista de los demonios. El Señor reprenda al diablo. Le voy a leer, esto es para usted, para que se arrepienta en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Arrepiéntase si ya lo hizo. Arrepiéntase y conviértase a Cristo de verdad si ya lo hizo. Porque Cristo viene y el Señor no dará por inocente al culpable. Santo, maravilloso Jesús. Aquí en Apocalipsis 12:12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y yo vi a ese demonio alto, con furia, y tenía su excremento, esa tinta de los tatuajes. Es una cosa terrible. Y yo vi eso allí. Es algo impactante, tantas cosas que yo le puedo decir. Yo tengo este mandamiento puesto en mi mente y en mi corazón de decírselo a usted y ser una atalaya. Las mujeres, el Señor me mostraba una visión, que hay mujeres que ya tienen muchos hijos y yo veía una mujer blanca, como argentina, como española, y esa mujer tenía varios hijos hermosos, rubios. Sus hijos ya eran grandecitos, como de 8 años, 4 años, otros niños así, chicos. El más grande sería como de 10 años. Luego veía que ella estaba embarazada de nuevo. Y ella me decía, estoy embarazada de nuevo. Yo le decía, ¿estás embarazada de nuevo? Y me decía, sí. Y ella me mostraba su estómago y se agarraba el estómago. Y en ese estómago tenía una trompeta. Y tenía otra arma y tenía una trompeta. Y yo le decía, ¿recuerdas que yo te decía, parirás trompeta? Santo, maravilloso Jesús. Todas las mujeres que soporten estas maldades y no consientan a sus hijos, tendrán hijos hermosos espirituales. Y el Señor limpiará a sus hijos en su misericordia. Aquellos que algún día, los que se arrepientan y vuelvan a Cristo. Y el Señor lo que está, es que va a hacer que paran atalayas. La trompeta significa el atalaya. Es un atalaya. El Señor quiere atalayas que estén atalayando, vigilando y que digan, allí viene el peligro, allá vienen los contras. Con esto que yo estoy hablando va a haber madres que van a parir trompetas. Van a parir trompetas, son atalayas. Están embarazadas, van a ser atalayas, van a empezar a dar a luz. La trompeta que van a estar de atalayas en los lugares altos gritando. Por allá viene el enemigo, por acá viene el enemigo. Santo, maravilloso Jesús.
El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Yo amo al Padre, yo amo al Hijo y yo amo al Espíritu Santo. ¡Ay de los moradores de la tierra! Con esto he hablado siendo una atalaya, advirtiéndote por dónde viene el enemigo. Que el Señor tenga misericordia, ruegue, velemos, supliquemos, oremos con llanto y lloro, como le dijo Jesús a María, que llorara por los que faltan, por nuestros hijos. Tenemos que hacer oración y ruego delante de Dios, que tenga misericordia, pedirle misericordia, por nuestros hijos, por los pastores, por la iglesia. Cristo viene. Este es el último tiempo. El que cree que Cristo le puede salvar, venga a Él, comparta este video. Cristo viene. Aleluya. Toda la honra y la gloria sea al Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te doy gracias por la audiencia. Te doy gracias, Señor Jesús, por haberme permitido hablar, Señor, lo que tú me has dado para la salvación de tu pueblo y tu iglesia. Gracias, Cristo. Amén. Shalom.